Bienvenido amigo, hermano y colega de la carrera de medicina. Bienvenido a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la oración corneal. Anteriormente estuvimos hablando acerca del aborto espontáneo. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlo, por si no lo has visto. Te insto a que si quieres continuar profundizando un poco más acerca de este tema, consultes con tus textos de medicina. Sin más que decirte, continuemos. Como definición tenemos que una abrasión corneal se define como la pérdida del epitelio de la superficie corneal de un origen traumático. Como vemos en esta imagen de aquí, podemos ver como esta especie de arañazo en la córnea del ojo, pues. A esto es lo que se le llama abrasión. Incluso si lo vemos de perfil, podemos ver una discontinuidad de la superficie de la córnea. No podemos confundirlo con un objeto extraño que ha penetrado hasta el interior. Si vemos, es superficial, no penetra hacia la cavidad anterior del ojo, porque aquí está intacto, pero la parte anterior, o sea la superficie anterior, está discontinuada, pues existe esa discontinuidad. Entre sus sinónimos tenemos a la contusión corneal. Epidemiológicamente, en su incidencia representa un problema mundialmente. Entre distribuciones por edad, pues puede producirse a cualquier edad, y su incidencia máxima se da en la infancia. Al final te estaré dando un caso clínico para que mires por qué digo que en la infancia es muy común, y no solo yo lo digo, sino que los textos aquí ya lo dicen. También en adultos activos y pacientes ancianos y debilitados. Entre sus síntomas y sus signos tenemos turbidez corneal, y esto no solo es por parte del paciente, también nosotros podemos ver una turbidez corneal. Dehiscencia de la superficie corneal, como cuando lo vimos ahí de perfil, miramos como una discontinuidad de la superficie, esto se le llama deshiscencia. Enrojecimiento e infección conjuntival, que debe ser evaluada para no confundirse con una conjuntivitis, aunque la historia del paciente nos va a indicar de que no se trata de una conjuntivitis, obviamente. Dolor, fotofobia, epífora, que es la epífora es un lagrimeo constante y abundante, sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, dolor al abrir y cerrar los ojos. La etiología puede ser etiología traumática por cuerpos extraños, pero cuerpos extraños no penetrantes. Esto es muy importante. Lentes de contacto, lo subrayan en negritas porque últimamente se ha vuelto muy común el uso de lentes de contacto de colores. Y etiología desconocida. Para diagnosticar tenemos que primero dar cuáles son los diagnósticos diferenciales. El primer diagnóstico diferencial es el glaucoma agudo, úlceras herpéticas y otra etiología, y cuerpo extraño corneal. Si vemos la diferencia entre una contusión corneal y un cuerpo extraño corneal, es este. Si nosotros miramos en la primera imagen, que ya la pasé, se miraba una discontinuidad pero no penetraba en el interior de la cavidad anterior del ojo, mientras que aquí, como en esta imagen observamos, miramos una pequeña astilla introducida en la córnea, pero traspasó toda la córnea hasta el interior de la cavidad anterior. A esto se le llama cuerpo extraño corneal. La valoración, pues la exploración con una lámpara de hendidura azul tras la tinción de fluoresceína. Ahí vamos a ver una imagen de cómo se mira eso, cómo se mira con la tinción de fluoresceína y cómo se mira a simple vista. Hay que explorar la agudeza visual, hay que medir la presión intraocular, que es muy importante para evitar un glaucoma, y descartar la existencia de una laceración corneal, o sea, que haya perdido un buen pedazo, pues, y haga que el líquido que se encuentra en la cámara anterior ocular se pierda. Descartar otras patologías oculares. El tratamiento tenemos a 4 acápites, pues 2 basados en su farmacología y 2 basados en su tratamiento de seguimiento. En el basado por su farmacología tenemos a los no farmacológicos, como la oclusión, o sea cerrar el ojo, lentes de contacto terapéutico en países desarrollados, porque en países como Latinoamérica pues
no se utilizan los lentes de contacto terapéuticos, mientras que en países como Estados Unidos y partes de Europa pues se utiliza pues el lente de contacto terapéutico. Compresas calientes, vendaje compresivo, eliminación de cuerpo extraño, si los hay. Y esto de eliminación de cuerpo extraño, a veces el cuerpo extraño es muy diminuto, una pequeña astilla muy pequeña que solo se mira como un puntito en el ojo. Hay que descartar esto si lo hay. En el tratamiento farmacológico pues hay que utilizar fármacos ciclopégicos, antibióticos y AINES. Y basado en su tratamiento pues tenemos el tratamiento agudo, que se utiliza antibióticos tópicos como la sulfacetamina al 10% o el ofloxacino cada 4 horas. Vendaje ocular compresivo con párpado cerrado y cicloplégicos como la omatropina al 5%. Más adelante le diré cuáles son los fármacos que no deben de utilizarse en estos casos. Tratamiento crónico pues utilizamos antibióticos para evitar pues las infecciones secundarias. Pronóstico y derivación. Hay que revisar al paciente cada 24 horas y luego cada 3 días hasta que la abrasión desaparezca y la vista sea recuperada. Si el paciente no refiere una mejoría en 24 horas, debe ser derivado al oftalmólogo para una revisión más exhaustiva. Otras consideraciones extra. Esto es lo que yo les venía diciendo. Nunca recetemos un anestésico tópico como tratamiento domiciliario, ya que puede producir alteraciones corneales y daños permanentes. Muchos ejemplos de ellos son los nublamientos de la córnea. En los niños y en adultos la oclusión no acelera la curación, pero puede reducir las molestias que te produce. Eso es muy importante. En el caso clínico pues tenemos a un niño de 6 años jugando en su patio, pero el patio está limitado por alambres de púas. Y el niño viene corriendo porque está jugando con su hermanito y pasa rozando la valla. Entonces una de las puntas de los alambres de púas pasó rozando su cara y pasó rozando la córnea. Cuando miramos pues en la luz azul con la tinción de fluoresceína, miramos esto. Miramos como esta abrasión que se encuentra aquí. A simple vista estas abrasiones no se logran ver, solo miramos el eritema alrededor del ojo, pero nunca miramos esa abrasión. Pero utilizando la tinción de fluoresceína se logra ver con mayor claridad. El diagnóstico pues abrasión corneal de origen traumático. Muchas gracias por ver el video y por su atención. Próximo video y tema será absceso cerebral. Muchas gracias, éxitos en lo que estén haciendo, muchas felicidades.